Este encuentro es el lado B de mi presentación en relación a las variaciones performáticas de la investigación autobiográfica en educación. Y como les comentaba, bueno, mi interés en este tercer movimiento de este seminario es poder recuperar conceptualmente algunos sentidos de la instalación, ¿sí? Como modelo artístico, como lenguaje artístico, en relación también a las discusiones que provocan, ¿sí? En la pedagogía o en la construcción de un sujeto posthumanista, o la construcción de subjetividades, ¿sí? Es decir, que me interesa traer algunos textos de la teoría del arte para que ustedes tienen en este tercer movimiento, para poder pensar entonces la investigación autobiográfica en la educación. Eh, o para, sí, vamos a dejar el pensar por en cuanto. Y mi intención en este lado B de las variaciones performáticas, ¿sí? De la investigación autobiográfica en educación, es poder describir, ¿sí? Algunos actos de reconocimiento, algunos más sutiles que otros, de las instalaciones, ¿sí? Sobre la investigación autobiográfica propia que estoy realizando y que habito en mi casa, sobre todo, a partir del cerramiento social, ¿sí? O el aislamiento que implicó esta pandemia y este régimen global a partir del virus COVID. En ese sentido, entonces, quiero recuperar algunas nociones, ¿sí? Conceptuales y, como les decía, poder conversar a partir de algunos actos de reconocimiento que lo que buscan es reivindicar, ¿sí? A la producción artística como una práctica pedagógica y también reivindicar a la producción artística como una forma de producción de conocimiento, ¿sí? Respecto de la instalación, había un texto en el texto de Volverse Públicos, de Groys, que nosotros seleccionamos para trabajar en el seminario, ¿sí? Y que había anticipado en el encuentro anterior en relación a la performatividad y esta noción virtual y pública que deviene a partir de las redes sociales. Él opone, o para explicar si este desplazamiento en la noción del arte contemporáneo, opone la noción de poética a la estética, ¿no? La estética como ese campo disciplinar, y habla de la poética como un campo relacional y de afectación. Y a partir de eso procura correrse, dice, del canon artístico de la modernidad, caracterizando una nueva actitud que aparece del espectador o del consumidor del arte, ¿sí? Dado que anteriormente los artistas eran las minorías y los espectadores eran la mayoría. En cambio, en contraposición a eso, la mercantilización y comercialización del arte, dice, provocaron, ¿sí? También en este devenir público, o en este devenir de la virtualidad, una explosión, un cambio, una reinversión, y hoy por hoy plantea Groys que existen, es un texto del 2014, ¿no? Pero bueno, metafóricamente también, mayores artistas que espectadores, ¿sí? En el sentido de que a partir de las redes sociales muchos artistas comparten sus obras, ¿sí? Artistas o pedagogos, investigadores, cocineros, y es justamente ahí donde él coloca esta discusión del canon, lo que define el arte y el no arte. En relación a eso, también el libro, nosotros seleccionamos un capítulo en el cual explora a la política de la instalación. Sí, dice que la instalación implica una política que no es una exhibición estándar, ¿sí? Sino que la instalación artística tiene que ver no con una acumulación de objetos de arte que son una extensión de un espacio urbano, sino que tiene que ver con una modificación en un uso que usualmente se circula, ¿sí? Y entonces una instalación tiene que ver con cambiar de una manera radical la función, ¿sí? De la exhibición a partir de objetos, ¿sí? A partir de materialidades, o bueno, voces también podría ser. Dice, dado que el soporte material del medio de la instalación es el espacio mismo, para Groys, en una instalación transforma el espacio público vacío y neutral en un espacio holístico y totalizante de la obra de arte, que deviene un ámbito de experimentación para revelar y explorar las ambigüedades de la autonomía y la libertad.
La instalación es una forma que permite al artista entonces democratizar su arte y asumir su responsabilidad pública. Su práctica revela un acto de violencia soberana, dice, e incondicional, que instaura el orden democrático y hace visibles realidades que generalmente se pasan por altos en el concepto canónico del arte de la modernidad. La instalación entonces se perfila en performance, dado que interviene en los espacios públicos donde se desarrolla la acción, ¿sí?, de un modo consecutivo o espontáneo, aunque como condición presupone una experiencia que es singular y que no es posiblemente registrada. Para Groys también una instalación tiene que ver con los intersticios del sentido, el abandono de la comprensión del espacio como una categoría central, como algo que se muestra, que se define, y esa claudicación del sentido de la verdad, de lo fálico y la producción que reconoce tiene que ver con pensar a la instalación a partir de esa condición performática y del movimiento, que trasciende esa condición de lo que podemos tocar, ver, escuchar. Uno de los textos que habíamos también seleccionado es el de Julian Reventich, que es una filósofa alemana, sí, que tiene un libro sobre la estética de la instalación. Y bueno, en ese capítulo, en la introducción, sobre todo, destaca algunas nociones que a nosotros nos parecía interesantes poder ponderar para poner en juego, ¿sí?, estas nociones de la teoría del arte en relación a la investigación en educación. Y ahí la primera, bueno, la primera no, pero una advertencia como inicial que hace en Reventich tiene que ver con pensar que las fotos de una instalación, lo que se llama fotos instalativas o los short installations, tienen que ver con formas que, que son solamente una exhibición y no son la instalación en sí. Es decir, que la documentación fotográfica, ¿sí?, o hacer un video de una instalación, de un juego de sombras de una instalación, no, no implica, ¿sí?, reconocer a la instalación misma, ¿sí?, sino que las instalaciones no pueden ser reproducidas adecuadamente, ¿sí?, por ningún formato de imagen. Lo que sí nos provocan, ¿sí?, el registrar, sacar fotos, filmar, tiene que ver con lo que se conoce como el backstage, ¿no?, como este detrás de escena que habilita una experiencia también en esta condición de artistas y espectadores de una obra. Al tratarse casi siempre de obras efímeras, ¿sí?, o por definición ontológica de obras efímeras, se muestran por un tiempo determinado y se documentan, ¿sí?, a partir de fijar o reflexionar sobre el trabajo realizado. Y en ese sentido, la instalación aparece muy asociada al concepto, ¿sí?, de taller o de cuestionar también a una obra en su totalidad, ¿sí? No sé, una instalación tiene que ver con un instante único, nos dice Reventich, e infinitamente breve, en el cual se puede ver todo o una unidad, un universo de toda esa producción. Su sentido es inagotable y también es inagotable sus significados. Es un arte que trasciende la objetividad, o sea que no está en el objeto como tal o en la materialidad, ¿no? Y ahí nos plantea esta pregunta, ¿no?, de por qué fijarnos en la materialidad cuando el arte está en el movimiento. En ese sentido, también cuestiona o recupera esta crítica que hace Susan Sontag en relación a la contrainterpretación del arte o cómo interpretar al objeto artístico, y la crítica a la noción de mímesis o de representación de la realidad, o de cuestionar esta noción de realidad y ficticio, y plantea que la instalación lo que hace es poner en cuestión, ¿sí?, esa actitud voyeurística del mundo, esa actitud observadora del mundo, en la cual el sujeto se coloca como centro y como base de la experiencia sobre esos objetos. Y en definitiva lo que quiere plantear es que la instalación, sí, como escenario, no de exhibición, sino como instalación en sí misma, plantea una tensión constante entre el representante y lo representado, ¿sí? En una instalación, no estableciendo también el objeto, sino cómo uno interactúa con ese objeto artístico, con esa obra, y esa actuación, ¿sí?, esa condición performática del observador es el lugar a donde se proyecta, ¿sí?, la instalación. Las instalaciones, sí, como forma de arte en este libro también
Reventich destaca como una genealogía, ¿sí? Muy ligada a la teoría del arte, ¿no? Y nos plantea que las instalaciones surgen a partir de los años 70, ¿sí? Con esa, también discusiones dentro del arte que ponían en tensión esa relación entre sujeto y objeto, entre experiencia y obra, y entre la autonomía del arte y los límites, ¿sí? De la modernidad estética, de lo que se puede interpretar y comprender como arte. El arte instalativo, sí, para Reventich ofrece resistencia a un concepto objetivista de la obra al difuminar los límites del arte en nuevas áreas híbridas e intermediales, ¿no? En esta comunicación, en esos espacios, en esos ambientes que se generan a partir de las instalaciones. Como forma de arte, las instalaciones no están centradas en géneros tradicionales, sino que están en un vital movimiento. No son tanto las obras, sino son modelos de posibilidad. Otorgan un rol activo que parece un rol activo respecto del observador. Las instalaciones no son solo un objeto de observación, en ellas se reflejan simultáneamente prácticas estéticas de observación. El arte de la instalación reúne entonces cualidades que se han comprobado incompatibles no solo en las convenciones formales del modernismo estético, sino también en los marcos estéticos de la producción o de la obra de la autonomía estética, asociada a estas convenciones. ¿Qué quiere decir desde esta reflexión? Un poco Reventich nos quiere salir entonces de ese lugar boucherista de analizar, de interpretar un objeto y establecer a partir de él, ¿sí? Una singular relación de interpretación. ¿Sí? Nos dice que la instalación, ¿sí? Lo que hace es generar un espacio arquitectónico, ¿no? En la cual se genera una fuerza con respecto al espectador. Que provoca una situación que en apariencia puede ser creada, pero que cambia de dirección en relación al espectador. ¿Sí? Nos dice, el hecho de que la estructura autorreflexiva o performativa de la relación estética con el objeto parece destacarse en sus distintas puestas en escenas espaciales con una particular claridad. Y esto es sobre todo porque el observador establece aquí relaciones con el objeto estético también a partir de una actividad corporal, al moverse, por ejemplo, alrededor del objeto o de los elementos de una instalación. Desde ese sentido, ¿no? Inestable, de recuperar la experiencia estética, pondera, ¿sí? Toda la reflexión de Reventich, este lugar, ¿sí? De correrse de esa experiencia del sujeto soberano, autónomo, ¿sí? O que puede captar un ideal objetivista. Otro de los textos también que había señalado, creo que tiene mucho sentido para especialmente para los educadores, ¿no? Porque en esta condición de reivindicar a la producción artística, así como una práctica pedagógica y a la práctica pedagógica como una producción artística, hay un texto de Silvia Martínez Cano que nos habla de cómo las instalaciones permiten pensar, ¿sí? Formas creativas de significados en diferentes espacios. Y habla del acto creativo de la instalación y la forma de conocimiento, ¿sí? A partir de la práctica pedagógica del juego. Es un texto que está escrito en clave ya en el campo de las ciencias de la educación, y es bien interesante el texto de Silvia Martínez Cano, como les decía, para poder recuperar esta condición de las instalaciones en el espacio didáctico de una clase o de un encuentro educativo. En relación a eso es bien ilustrativo del lugar del juego, de las posibilidades que una instalación se puede generar, y especialmente hablan en relación a la educación infantil y de niños, ¿no? Donde el modelo de instalación o donde el uso de instalaciones artísticas es más recurrente que en otros niveles del sistema, por lo menos, ¿no? O de los sistemas educativos. Bueno, en segundo término, yo quería compartir entonces, describir algunos actos de reconocimiento, como les decía, de las instalaciones que estoy realizando en relación a una investigación autobiográfica en educación. ¿Sí? En los anteriores encuentros, o planteaba este encuentro, ¿sí? A partir de lo que llamaba variaciones performáticas de la investigación autobiográfica, o sea, maneras de pensar la autobiografía a partir de la performatividad, especialmente en la educación. Y en ese sentido, en un principio comencé como a pensar, ¿sí? En algunos objetos, en algunas materialidades que tenían que ver con las discusiones que estoy desarrollando en mi investigación, ¿sí? En relación también
al estudio de la erótica en la pedagogía, y, y para ello, enseguida la materialidad cotidiana y sobre todo este cerramiento, este aislamiento social que produjo la pandemia, me invitó a no azarosamente, sino a reconocer, ¿sí?, algunos sentidos de la instalación, ¿sí? Estos sentidos que estaba desarrollando ahora de un nivel conceptual, explicativo, breve y también bastante en términos de notas, porque mi intención sería que ustedes también puedan componer, o a partir de estos encuentros, cada uno de ustedes puedan componer diferentes lecturas en relación a los temas que vamos compartiendo. Pero volviendo a las instalaciones, el lenguaje de la instalación, sí, devino del trabajo con la materialidad, sí, con los libros y con algunos elementos que pasaron a ser importantes en mi investigación. Y en ese sentido, un primer reconocimiento que hago de la instalación que tengo acá, aquí detrás, por eso estoy ahora en este momento en las sombras, en la cual, a partir del lenguaje de la instalación, ¿sí?, artística, me misturé diferentes objetos. Comencé con algunas cintas, pero principalmente cuando comencé a compartir o a descomponer, ¿sí?, las sábanas y los manteles, los tejidos de mi familia, ¿no?, que ocupaban también un lugar importante como objetos de ese honor de la memoria patriarcal que busco también indagar, sí, patriarcal diría, porque me interesa lo despatriarcal, pero me interesa reconocer esa memoria patriarcal. Tomé las sábanas, ¿no?, los manteles y tejidos de diferentes abuelas, abueles. Después lo misturé con diferentes, bueno, a veces con plantas, a veces con fotografías, a veces con negativos. Tengo un material que preparé para compartir sobre las instalaciones. Comencé a reconocer entonces algunas instalaciones que en un principio las pensaba a partir las nombraba, así a partir de una materialidad, ¿no? Las cintas en el frente de mi casa, una instalación que tiene que ver con los sobres como objeto, con los huevos, con artículos académicos como lecturas contrarrectas. Y en un principio eso tenía que ver o las reconocí a partir de una unidad, pero a partir de poder indagar estos sentidos de la investigación autobiográfica en la educación, comencé a verlos en su autosimilitud, ¿sí?, en su reconocimiento, y utilizo entonces el lenguaje también de la instalación, el lenguaje de la teoría del arte para pensar en los actos, para pensar en la performatividad, ¿no?, como condición del conocer a partir de estos actos, más que en la materialidad de los objetos en sí. Para este registro entonces de reconocimiento voy a compartir algunas imágenes que no son la instalación en sí, porque no podría ahora montar estas instalaciones domésticas, y tampoco sería el sentido, porque el sentido de que estoy intentando traer es compartir, ¿sí?, estos modos instalativos del conocimiento como formas, ¿sí?, de poder generar ambientes para crear otras narrativas. En ese sentido preparé un material del cual también voy a hablar y voy a dejar como final de este encuentro. El primer acto tiene que ver entonces con esta instalación que comencé en la puerta de mi casa, que lleva el nombre de Casa Barrio Pute José, porque tiene esta intención, sea a partir de poder reinterpretar esa memoria así, familiar, ¿sí? Tiene la intención de reescribir otras localizaciones, ¿no?, como planteo ahí, a partir de esa imagen de la casa, de renombrar de otros espacios públicos del barrio. Me interesa así pensar cómo a partir de esta instalación, como algo inusual en la puerta de una casa, en un espacio en el cual la gente se detiene, pregunta y conversa, genera así algún tipo de relaciones en relación a esta noción de barrio Puto José, ¿no?, que sin tensionar, ¿sí?,
a la religión católica, me interesa justamente esta capacidad de poder pensar otros horizontes, ¿sí? De significación, y desde esta instalación entonces de tejidos familiares y domésticos, intenciono esa noción. La verdad que para mí es un esfuerzo también muy grande poder sintetizar algunas cuestiones que tienen que ver con estos reconocimientos, ¿no? Pienso, ¿no?, en los diferentes registros que fui realizando. En relación a esta instalación de Casa Barrio Puto José, también les comparto unas intenciones sobre el montaje, sobre reflexiones siempre muy parciales, por esta condición, como les decía, constante de elaboración, que implica una proyección de una instalación. Creo que empiezo por este acto de reconocimiento o de pensar que esta experiencia provoca una instalación, porque identifico cómo presupone, ¿sí?, un espectador corporizado, es una persona que pasa y se detiene y observa, toca, pregunta y dialoga, ¿sí?, con ese mundo. Y en ese sentido hay un texto, el texto, ¿sí?, de Claes Bishop, que lo pusimos como también, es un texto muy breve y que orienta en relación a lo que sería, o cómo pensar esta articulación entre la instalación como modelo artístico y la construcción de modelos pedagógicos poshumanos, o que no estén centrados en el individuo, sino que estén centrados en la creación de ambientes para que se puedan componer, ¿sí?, y otras historias, otros horizontes posibles, o que se puedan componer horizontes de posibilidad, digamos, más que esa noción de otredad. Esta presencia así con el espacio hace que la instalación esté completada, o este registro de la memoria, ¿sí?, despatriarcal, eh, que pone en cuestión, ¿sí?, la enseñanza también del cristianismo como un valor laico, ¿sí?, del nombrar. Bueno, provocó para mí también este despertar, ¿sí? Por eso inicio con este primer acto, y me cuesta como sintetizar también el proceso del cual deviene, porque también deviene de un proceso de reconocer, ¿sí?, historias del espacio doméstico y de historias del espacio del placer, no solamente del espacio doméstico, sino del espacio del placer que venía registrando en relación a la memoria familiar, a mi memoria familiar. Un segundo reconocimiento, ¿sí?, la instalación como forma de producción de conocimientos en la educación, deviene de una instalación que se llama Sobreadaptación, que compartimos con Mae, quien se inscribió a este seminario, y que va a compartir una clase con respecto de su investigación de doctorado y de las estaciones que ella desarrolla, ¿sí?, que está como también cuestionando este concepto de instalación a partir de nociones, de una noción de estación, de una noción natural, naturocultural del conocimiento. En el trabajo de conversación con ella y en la comunidad también que establecemos en pedagogía, en este reconocimiento de lecturas contrarrecta, y que en el seminario, en el grupo de investigación, en el GIEC también compartimos como formas de lecturas contrarrectas, como formas de diálogo con la producción artística. Empecé también un proceso de reconocimiento, ¿sí?, cuando me mudé a esta casa, junto con esa instalación de manteles y de sábanas, me mudé también entre esos objetos burgueses de los que habla Benjamin, y que trajo Melissa, una arpilleta, que era nombre en un trabajo que lo habíamos puesto como condiciones, ¿no? Como un modo también de poder desficcionalizar el uso de la investigación performática, especialmente de la instalación en educación. Em, Tenía una serie de 6 bibliotecas, y no tenía espacio para eso, y a partir de una selección de libros, de regalar, de circular, de mover otra palabra, de reconocer también hacia dónde iba la lectura, la pandemia, qué es lo que podemos, con qué nos quedamos. Estoy abriendo también horizontes, y a partir de sigo abriendo horizontes porque estoy intentando
describir, ¿sí?, algunas dimensiones que tienen que ver con este reconocimiento de los sobres y como una instalación. Este objeto que es un sobre de un libro de bibliotecas que estuvimos desarmando y trabajando a partir de formas de lecturas contrarrectas, que viene también de seminarios que compartimos, que viene de talleres, de lectura, de pensar, de cómo uno lee también, ¿no?, haciendo avioncitos, grullas, de desacralizar, ¿sí?, el conocimiento intelectualizado en la palabra patriarcal de un libro, y descomponerlo, volverlo a abrazar, resentirlo, a partir de talleres, incluso del año anterior, en teoría de la educación, en la materia de teoría de la educación en la que trabajamos, en uno de los talleres hicimos un taller cartografías, de cartografías del conocimiento que tenía que ver con reconocer cuál era nuestro espacio, cómo era nuestra biblioteca, qué características tenía, digamos, con qué vamos a leer y a pensar esa teoría de la educación, y a partir de ese taller también generamos o compartimos esta experiencia así de un sobre. Y esta obra, sí, o esta como obra, como tal, sobre adaptación, como decía, la compartimos con Mayra, la que estuvimos formando, pero también con un grupo más amplio, no es que tuviera un autor, con las discusiones que hacemos en nuestro grupo de investigación, con el trabajo junto con el Canto del Fuego en pedagogía, en extensión. Lo que hicieron fue, bueno, devenir justamente esta condición también performática de la investigación en educación y del conocimiento a partir de este objeto de, del sobre, ¿no? Y por eso sobreadaptación, de lo sobreadaptado, de pensar, ¿sí?, a partir del cuerpo, de centrar esta condición también especista y de destrucción planetaria que continúa esa linealidad de la mediación y del conocimiento, de la descomposición también de esos conocimientos, y en ese sentido es una instalación, ¿sí? Como esta primera que hablaba Puto José, ¿sí? Barrio Puto José, Pute José, perdón, sobre adaptación tiene que ver con todo ese sentido, ¿sí? De poder registrar el aroma del cuerpo. Hicimos algunas presentaciones y puestas en escenas también de estas instalaciones con MAE, hablamos de la participación inventiva, ¿sí? Que nos generó, ¿sí?, el trabajo de este reconocimiento de este objeto, reconocido como instalación y no como exhibición, ¿no?, en el sentido que yo anteriormente me refería, en esto del reconocimiento de mi cuerpo como mi biblioteca, como esta condición afectiva y erótica a valorizar, ¿sí?, y también a disputar en la construcción del conocimiento. Un tercer acto, sí, con reconocimiento que tanto asevero de las instalaciones, le puse regeneración o huevos con pis, y para este especialmente, como es el que más dificultad me genera poder sintetizarlo, preparé un material que estuvo como una serie de cuento narrado, pero un material que titulé Huevos con Pis, hoy pienso a la regeneración o Huevos con Pis, y tiene que continúa esta descomposición, ¿sí?, del conocimiento, de la memoria patriarcal, a partir de tomar las hojas de libros que estén en blanco, y reutilizarlas, también este sentido de descomponer antiespecista, ¿no?, de conciencia planetaria del cuerpo, del territorio, y del cuerpo y también del territorio. Y, y a partir de esas historias familiares, ¿sí?, empecé a hacer un trabajo sobre el huevo, ¿sí?, después sobre el PIS específicamente también, desde un estudio de la condición erótica de la pedagogía, y compartí un material, bueno, aquí hay algunas imágenes que tienen que ver con cómo esta instalación deviene de una serie de álbumes de fotografías familiares, de objetos familiares, de objetos que tienen que ver con la escolarización, como esas escarapelas que están ahí en la imagen que recorren varias generaciones en el espacio escolar, ¿no? Esas fotografías también familiares como tradicionales de esa construcción de la familia, ¿sí?, modélica decimonónica, del cual también llegaron todas estas fotografías también. El trabajo sobre los huevos y
y las historias, ¿sí? El huevo también como metáfora de los secretos y del espacio doméstico. Yo ahí puse algunos links del montaje, pero especialmente les comparto como cierre, ¿sí? De este encuentro como lado C podría ser, o no sé si como cierre, sino como regeneración de este encuentro, en este montaje también de una instalación, ¿sí? Que mistura todas estas formas, sí, estas maneras de comprender también a la investigación en educación. Y como cuarto acto, sí, o de reconocimiento de la instalación como forma de producción, de conocimiento, tomé a las lecturas contrarrectas, ¿no? En este ejercicio que también ustedes compartieron, o que les compartimos para como experiencia del primer trabajo práctico de este seminario, ¿sí? Tenía que ver con esas otras formas de leer, y especialmente estoy trabajando ahora, sí, son todas instalaciones en grupos, en equipos, algunas, en las 4 estas son las que estoy trabajando yo, en otras, como les decía, estamos trabajando eh, con MAE, otras tienen que ver con formas, con materiales de producción de cursos específicamente, de talleres, pero en síntesis, ¿sí? En estas lecturas contrarretas o síntesis contrarretas que le proponíamos en el trabajo práctico o ese ejercicio, viene de la experiencia, ¿sí? De componer también una instalación, de mi propia producción, ¿sí? Académica, de los papers, ¿no? Los artículos académicos que, que leemos o que utilizamos como forma de divulgar como los saberes, nuestras investigaciones. Bueno, las interpelé a partir de estas lecturas contrarrectas de mis propios materiales, ¿sí? Y ahí fui, o estoy, ¿sí? Trabajando en relación a esas formas, a esos mensajes, a los sentidos, ¿sí? Autobiográficos, y a los sentidos que deseo que permanezcan en relación o se ponen en acción a partir de estos lenguajes o de estas formas de transitar con estos lenguajes. Bueno, como les decía, en este tercer movimiento, ¿sí? Valora, ¿sí? Entonces estas formas de variar a la investigación autobiográfica, ¿sí? A partir de poner en juego a la performatividad, y, y como movimiento general, ¿sí? Del seminario, planteamos a partir de esta materialidad, ¿sí? De estas formas de lectura contrarrectas o de estas formas de poder movilizar, ¿sí? Y poder escuchar un poco más que en el sentido recto, lineal o intelectualizado, sino también en el sentido de oler, de tocar, y toda esta condición corporal y afectiva, ¿sí? Que deviene de la performatividad, es que pensamos, ¿sí? Este tercer movimiento. Y como les decía, bueno, les invito a pensar, ¿sí? Un ficcional cierre de estos lados y de estas variaciones de la investigación performática a partir del material que les compartí, que este breve video que se titula Huevos con Pis, y que plantea así la idea esta de la regeneración también a partir de la conversación y de la investigación en la educación. Acá.